Estoy consternado porque el caso Odebrecht, empresa brasileña que pagaba sobornos millonarios a cambio de obras públicas en toda América, se ha cobrado 2 vidas en Colombia en los últimos días. Fíjense, un testigo clave de la corrupción de Odebrecht en Colombia, llamado Jorge Enrique Pizano. Él había sido auditor de una de las más importantes obras que contrató Odebrecht en Colombia, la Ruta del Sol 1 y la Ruta del Sol 2. Este señor, que está muerto desde el jueves pasado, apareció muerto extrañamente en su finca a 40 kilómetros de Bogotá, Subachoque, Cundinamarca. Este señor, Jorge Enrique Pizano, testigo clave de la corrupción de Odebrecht en Colombia, el jueves pasado aparece muerto en su finca. Dicen rápidamente que se trata de un infarto y que además tenía cáncer linfático. Pero él, antes de morir, y ahora se presume que fue envenenado con cianuro, y les voy a contar después por qué, porque se encuentra el cianuro en el despacho donde aparece muerto. Antes de morir, este testigo clave, auditor de la Ruta del Sol 1 y 2, de las coimas millonarias de Odebrecht en Colombia, que además financió las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, este señor, que se sabe acechado, amenazado, deja una entrevista grabada. En esa entrevista, él propala una grabación secreta que le hizo al fiscal de Colombia, al fiscal Néstor Martínez. Deja la entrevista grabada con instrucciones de que la entrevista se difunda en la televisión, se ha difundido anoche por Noticias 1, para que se sepa la verdad de la corrupción de Odebrecht. Una verdad que los poderosos querían encubrir, los poderosos, ¿no? Odebrecht financió las 2 campañas presidenciales de Santos, para ser justos también la de Oscar Iván Zuluaga en 2014, para ser justos, ¿no? De manera que este es un fragmento de la grabación de la entrevista que deja el finado Jorge Enrique Pizano, en vísperas de su muerte y con instrucciones de que se propalase por la televisión nacional. La ha exhibido ayer Noticias 1 de Colombia. Jorge Enrique Pizano, en calidad de controller o auditor del contrato de la Ruta del Sol, descubrió la bitácora de irregularidades de ese negocio y así se lo informó a sus superiores de Corficolombiana, socia de Odebrecht en la Ruta del Sol. Pero además le narró en detalle en agosto de 2015 esos hallazgos al abogado de ese grupo empresarial, Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal. En nombre de la Fiscalía. La revelación fue hecha por Noticias 1. Presenté los informes a quien me designó como controller. ¿Sí? No solamente el informe final, sino todas, existen las evidencias de los correos, y aquí es evidencias claras y concretas. Según esta evidencia, desde hace 3 años, tanto Martínez como el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de la firma Corficolombiana, supieron de cuentas que no cuadraban en el consorcio Ruta del Sol. Y es que en esa obra pública millonaria de decenas de millones de dólares, la Ruta del Sol 1 y 2, el socio mayoritario era Odebrecht y el minoritario una de las empresas del banquero Sarmiento, uno de los hombres más ricos de Colombia. Pequeño detalle, en aquel momento el actual fiscal Néstor Humberto Martínez no era fiscal y era abogado del grupo Aval que pertenecía al consorcio, que era parte de la Ruta del Sol. El auditor, ahora muerto desde el jueves, dijeron que era un infarto, y ya sabemos que casi con toda certeza que no fue un infarto, que fue envenenado con cianuro. Este señor Pizano, que apareció ahí hablando, graba a su amigo o ex amigo, el ahora fiscal Martínez. Muy extraña y sospechosamente el fiscal Martínez le dice, y además en un lenguaje cantinero, arrabalero, indigno de un hombre de leyes, discreción total, discreción total. El propio Pizano le relató al abogado Martínez que había encontrado contratos pagados por la concesionaria sobre los que nadie le dio explicación. Son los contratos chimbos. ¿Raros? Sí, los raros. ¿Sí? Eso sin contar 37.000 millones de pesos que hay en la otra firma que es Consol.
La conversación continuó. ¿Estos son coimas sí o no? Diga cómo es cierto, sí o no, ¿qué? Sí, hombre, no tengo certeza. Sí, es cierto. No, no sé. Entonces, ¿ya usted se metió en esto? No. Al final, Pisano le preguntó a Martínez qué ruta debía tomar para manejar estos hallazgos. Cualquier cosa avisa, ¿no? Y entre los dos, tranquilo, bueno. discreción total. Sí. Discreción total, le dice el fiscal Martínez. ¿Qué clase de fiscal es ese? Este otro señor que era el auditor. ¿Qué es el auditor? El auditor es un señor que hace las cuentas, revisa, escudriña, vigila que las cuentas estén en orden. No estaban en orden. Porque Odebrecht no ganaba una sola obra pública en el continente sin pagar sobornos. Lo hacía en todas partes y lo hizo en Colombia también. Lo descubre el finado Pisano, se lo dice en su día al abogado del Grupo Aval, todavía no era fiscal, Néstor Humberto Martínez, que por lo visto Martínez no hace nada. Martínez no sabe que Pisano lo está grabando, esto que acabamos de escuchar. Ahora, esto es increíble, ¿no? La historia no termina aquí. Aparece el jueves muerto Jorge Enrique Pisano, el testigo clave. Dicen que ha sido un infarto, dicen que además tenía cáncer linfático. Su hijo Alejandro, su hijo menor, que vivía en Barcelona, era un artista, fotógrafo, arquitecto. Su mujer está embarazada de 7 meses. Toma un vuelo a Bogotá para estar en los funerales de su papá. Nadie se explica por qué el padre, Jorge Enrique, ha muerto de esa manera repentina. El muchacho Alejandro, el hijo menor, entra en el despacho donde encontraron el cadáver. Hay una botella de agua saborizada. Sin saber que eso le va a propiciar la muerte, bebe un trago de la botella. La botella tenía cianuro. 4 minutos después, Alejandro Pisano está muerto. Colapsa en presencia de su hermana, envenenado de cianuro. ¿Quién pone el cianuro en esa botella de agua saborizante? Es casi seguro que el padre Pisano muere el jueves también porque bebe la botella con cianuro. Ahora, o el cianuro lo vierte la víctima, Jorge Enrique Pisano, deliberadamente porque quiere matarse, o el cianuro alguien se lo ha colocado en esa agua saborizante para silenciar a un testigo clave. No hay otra opción. O el señor Jorge Enrique Pisano se suicida con cianuro porque quiere irse, porque está abrumado, porque no quiere seguir siendo parte de este teatro de la corrupción en Colombia, o, y yo me apunto a la segunda hipótesis, alguien le pone cianuro en el agua saborizante. Mata al papá y luego, sin quererlo ni desearlo, mata a su hijo menor, que bebe la botella y aparece muerto. Lo reporta anoche la misma televisora que propala la entrevista póstuma que deja el padre, Jorge Enrique Pisano. Que en paz descanse este muchacho, Alejandro Pisano, artista, alma noble, víctima injusta de la hedionda podredumbre moral en Colombia. En menos de 4 días, la muerte ha tocado a la familia Pisano, afectando a 2 de sus miembros. El pasado jueves, Jorge Enrique Pisano, testigo clave en el caso Odebrecht y quien durante varios meses batalló contra un linfoma grado 3, falleció en su finca de Subachoque, Cundinamarca, a donde se había trasladado hace poco. Su muerte fue repentina y en un primer momento se asoció a una afección al corazón. Ayer, cuando la familia apenas empezaba a reponerse de la partida de Pisano, de nuevo la tragedia la enlutó. El menor de los hijos del ingeniero, Alejandro, quien había llegado de Barcelona para asistir al entierro de su padre, también falleció. Se desconoce aún la causa de la muerte. No se desconoce, se conoce, está probada. Las autoridades colombianas han hecho un estudio, una autopsia, y han dicho, murió por envenenamiento de cianuro. Está dicho ya. De manera que lo más probable es que el padre también, no es que el padre muere de un infarto, no, es que el padre muere porque ha bebido la botella con cianuro. ¿Quién puso el cianuro ahí? Porque no es tan fácil comprar cianuro, ¿verdad? Uno no va a la farmacia CVS y dice, me da un poco de cianuro. No es tan fácil. Luego, si vas a comprar un agua con sabor, no te la venden, te dicen que la quiere con cianuro o sin cianuro. No es así, ¿no es cierto? Entonces, alguien pone el cianuro ahí. ¿Lo pone la víctima o lo pone alguien que lo quiere matar? ¿Por qué alguien quisiera matar al papá, a Jorge Enrique Pisano? Porque sabía todo sobre las coimas, tenía los documentos, era el testigo clave. ¿A quién o a quiénes iba a incriminar? A los demás arriba, seguramente, ¿no?
Recuerden ustedes que Odebrecht ya delató a un ex viceministro de Transportes, de apellido García, que cobró $6,5 millones, y a un ex congresista de apellido Bula, que cobró $4,600,000. O sea, Odebrecht repartió muchísima plata allí, y este que está muerto ahora, Jorge Enrique Pizano, lo sabía. Él se mató o lo mataron con cianuro, y el hijo, pobre muchacho, aparece muerto también. Ahora, el fiscal que quede en una posición muy desdorada, en mi opinión debería renunciar, y si no renuncia debería ser expectorado, porque un fiscal no puede en una grabación así decirle discreción total, ¿no? O sea, que el fiscal se autoincrimina en la grabación porque quiere esconder lo que el otro ha hallado, ¿eh? Quiere ocultar lo que el otro considera pruebas irrefutables de corrupción. El fiscal da una entrevista y dice, bueno, es que Pizano era mi amigo, pero se enojó conmigo porque yo lo quise investigar. Me decía él que nadie le ponía bolas en la organización, que si yo lo podía escuchar como amigo, con el objeto de que apelara a mi relación personal con el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Lo recibí en mi oficina, me llevó unos contratos que a su juicio no tenían sustento, me mostró pruebas que evidenciaban que eso no tenía sustento alguno, y yo en el mismo acto llamé al doctor Sarmiento Angulo para que me diera una cita para ir a llevarle los documentos. Y que antes de que él compartiera su conversación con el conglomerado socio de Odebrecht, no tenía cómo asegurar que había coimas. Y le pregunto, pero Jorge Enrique, ¿estos son o no son coimas? Y él no sabe contestarme. Él creía que eran relacionadas con unos pagos a paramilitares. Él insistía mucho en esa tesis. Según Martínez Neira, la sensación de Pizano de que su amigo lo había traicionado es común entre los demás amigos del fiscal, que están siendo investigados. Eso suele ocurrir. Me ha pasado con todas las personas con las que he tenido una relación y la Fiscalía tiene que cumplir con su deber. A él lo mencionó un contratista del contrato Tunjuelo Canoas, y por eso el fiscal de conocimiento desde el año 2014, antes de que yo hubiera llegado, lo estaba investigando. Señor fiscal, yo no creo en usted. Yo creo que usted, si le queda un átomo de honor, debería renunciar, dar un paso al costado y ponerse a derecho. La grabación secreta que hace de usted el finado Pizano lo deja a usted, señor fiscal Martínez, en una posición francamente indefendible. Usted fue parte de la obra de la Ruta del Sol. Usted no era fiscal. Usted era empleado del banquero Sarmiento. Era abogado del Grupo Aval. Y el otro señor que ahora está muerto quiso que usted investigara lo que usted se negó a investigar debidamente, oportunamente. Pero sobre todo a mí me parece repugnante que usted le diga al finado Pizano, en un lenguaje impropio de un hombre de leyes, usted lo llama hijo de P, lo llama marico, Esta no es manera de hablar. Y le dice, cualquier cosa me llamas, total discreción, no vayas a salir a hablar por ahí. ¿Por qué total discreción? ¿Por qué, señor fiscal? El que investiga va hasta el final. Usted no quería ir hasta el final. Usted quería esconder las cosas. Así que su credibilidad, para mí, y hablo por mí, está completamente erosionada. Y usted no puede investigar un caso de corrupción del que ha sido parte como abogado de una de las empresas que obtuvieron el contrato junto con Odebrecht para hacer estas obras públicas millonarias. Así que, señor fiscal, usted tiene que renunciar. No me interesa si usted es uribista y yo también. No me interesa. Usted puede ser uribista, pero si usted ha recibido coimas de Odebrecht, usted y yo somos adversarios. Sépalo claro. Bueno.